¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Raimundo Rivera Tristán y mi matrícula es AL 019107. Yo estudio en la Universidad Virtual del CNCI y es la materia de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Pues para comenzar hablaremos un poco sobre lo que viene siendo los temas abordados dentro de la materia. Comencemos por lo que viene siendo la notación científica. La notación científica sabemos que nos ayuda a determinar números grandes y hacerlos más pequeños por medio de potenciales de 10. Me parece que esta definición es muy sencilla, muy fácil de comprender. Obviamente solo hay que entender lo que leemos. Básicamente solo se basa en mover la coma decimal lugares hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del número, y poder trabajar con ellos. Eh, pues con ella podemos, no sé, calcular medidas de lo que viene siendo el Sol y la Tierra o algo así, medidas grandes. El cálculo de la masa, como sabemos, el cálculo de la masa pues obviamente se representa como lo que ocupa un objeto en cuanto a lugar y volumen. Sabemos que la masa se define por medio de la densidad y el volumen. Eh, Otra cosa muy fácil de comprender, pues en las fuerzas de contacto, eh, como sabemos, la fuerza elástica, que es una de ellas, se debe a la fuerza que se ejerce sobre un objeto que puede tomar de nuevo su forma original antes de aplicar una fuerza y estirarlo o comprimirlo. Eh, Tenemos lo que viene siendo la fuerza de tensión, la cual se ejerce en cuerdas, poleas y objetos con eh, objetos amarrados, colgados o eh, cuando se ejerce una fuerza en una cuerda por jale o algo así. La fuerza normal, que es la que todos los objetos ejercen sobre un punto en una superficie. Se debe pues a la gravedad, igual que es la fuerza del peso. La fuerza de fricción, que sabemos que es cuando un objeto se le está aplicando una fuerza y este realiza un roce con otra superficie. Por último encontramos lo que viene siendo la fuerza de empuje. Esta es la que ejerce pues el agua en cuerpos al momento de querer sumergirlo. Otra cosa son las fuerzas de campo vistas en clase, las cuales pues son muy importantes saber y tener lo que son los conceptos de estas, lo que son los cuatro conceptos de electromagnética, de gravedad, magnética y las fuerzas nucleares débil y fuerte. Eh, Otro concepto que vimos en clase fue la colisión. Pues esto sabemos que se debe al choque entre dos o más objetos o cuerpos, este, los cuales realizan un choque entre sí con determinado, con X velocidad. A esto se le llama colisión de cuerpos. El impulso, pues hay varias maneras de comprender lo que es el impulso. Tiene varias referencias en cuanto a significados, ya que puede hacer alusión pues a saltos, a tomar impulso al momento de correr para realizar algún objetivo, alguna carrera, impulsarnos hacia alguna meta, etcétera. El equilibrio, por último, el equilibrio dinámico y estático, los cuales comprendemos que el equilibrio dinámico pues se puede entender como el estado de los cuerpos cuando están en movimiento, y pues más que nada el centro de gravedad que hace cambios a la hora de realizar los movimientos, ya que pues sigue el cuerpo en equilibrio.
Por último el equilibrio estático. Este, pues sabemos que este se estudia por medio de cuerpos los cuales están en total reposo. Y pues creo que fue todo lo que vimos en esta clase. Espero que sea de buena, que les haya servido y que esté correcto. Saludos.